Hay nombres que el tiempo no borra. Hay gestas, marchas y batallas que resuenan como tambores eternos en la historia de la humanidad. Y hay un hombre que hizo temblar a Roma. Aníbal Barca. Aníbal nació en Cartago en el año 247 a.C., durante uno de los periodos más turbulentos del Mediterráneo antiguo. Hijo de Amílcar Barca, uno de los generales más brillantes de su época, Aníbal fue criado con un solo objetivo: vengar la humillación que Roma había impuesto sobre Cartago en la Primera Guerra Púnica. Según los relatos, siendo apenas un niño, su padre lo llevó ante los altares y le hizo jurar odio eterno a Roma. Ese juramento no fue simbólico. Fue el punto de partida de una de las rivalidades más intensas de la historia de la humanidad. Tras la derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica, los Barca emprendieron una ambiciosa campaña de expansión en la península ibérica. Allí, Aníbal creció en el campamento militar, formándose en combate, estrategia y liderazgo. A los 26 años, tras la muerte de su cuñado Asdrúbal, Aníbal fue elegido comandante en jefe del ejército cartaginés en Hispania. Su primera gran acción fue la toma de Sagunto, ciudad aliada de Roma. Este hecho desató la Segunda Guerra Púnica, y con ella, el ascenso de Aníbal al escenario global. Y lo que siguió fue una proeza sin precedentes en la historia militar. Aníbal lideró una marcha de más de 2.000 kilómetros desde Hispania hasta Italia, cruzando los Pirineos, el Ródano y los Alpes con un ejército de soldados, caballos y elefantes de guerra. La travesía por los Alpes fue brutal. El frío, las avalanchas y los ataques de tribus montañesas diezmaron sus fuerzas. Pero cuando descendió al norte de Italia, lo hizo con suficiente poder como para cambiar el curso de la historia. Durante su avance por las marismas del río Arno, Aníbal contrajo una infección ocular que le costó la pérdida de su ojo derecho. A partir de entonces, lideró todas sus campañas en Italia como un general tuerto, sin que ello mermara su genio militar. Entre los años 218 y 216 a.C., Aníbal encadenó una serie de victorias devastadoras sobre las legiones romanas. En la batalla del río Trebia, atrapó a los romanos en un cruce helado y los aniquiló. En el lago Trasimeno, emboscó a un ejército entero, causando una masacre. Y en Canas, en el 216 a.C., ejecutó una maniobra que fue admirada y estudiada por siglos. A orillas del río Ofidio, en la calurosa mañana del 2 de agosto del año 216 a.C., se desató el infierno. Frente a frente, la mayor fuerza jamás reunida por Roma, 80.000 soldados decididos a aplastar a un invasor extranjero. Y al otro lado, un ejército más pequeño, más cansado, más diverso, pero comandado por un genio. Aníbal no solo iba a enfrentarlos, iba a enseñarles una lección de guerra que el mundo nunca olvidaría. Trazó su línea con precisión quirúrgica. En el centro, sus tropas más vulnerables. En las alas, africanos endurecidos por 100 batallas. Y detrás, una trampa mortal. Roma mordió el anzuelo. Las legiones avanzaron confiadas, empujando a los cartagineses al centro, sin saber que entraban en una pinza letal. Cuando estuvieron rodeados, el cielo pareció cerrarse sobre ellos. Los cartagineses, como un puño cerrado, estrangularon a la legión romana. No hubo escapatoria. No hubo piedad. En pocas horas, decenas de miles de hombres fueron masacrados. Nunca antes Roma había sufrido una herida tan profunda. Canas no fue solo una batalla, fue una obra maestra de la estrategia. Durante años, Aníbal campó libremente por Italia, sin ser derrotado. Esperaba refuerzos de Cartago y lograr alianzas decisivas con pueblos itálicos que le permitieran asediar Roma. Pero esos refuerzos nunca llegaron. Y Roma, aunque herida, no cayó.
Mientras Aníbal combatía con un ejército profesional, disciplinado pero exhausto, Roma se alzaba como una hidra de 1000 cabezas. Su poder no residía solo en sus legiones, sino en la vasta red de ciudades aliadas, colonias y pueblos sometidos que por obligación o por pacto enviaban hombres cuando la República los llamaba. Cada derrota era respondida con nuevos ejércitos. Aníbal, en cambio, no podía darse ese lujo, no tenía patria firme en Italia, y cada baja en su ejército era irreemplazable. Él no luchaba con la fuerza de una nación, sino con el filo de su habilidad militar. Mientras Aníbal aguardaba ayuda, el joven general romano Publio Cornelio Escipión reorganizaba las fuerzas de la República y atacaba Hispania. Finalmente, llevó la guerra al corazón de Cartago, obligando a Aníbal a abandonar Italia tras más de 15 años de campaña. En el año 202 a.C., en la batalla de Zama, Aníbal fue derrotado por Escipión. Cartago quedó sometida. Y Aníbal, aunque admirado por sus enemigos, fue considerado una amenaza política en su propia ciudad. Durante sus últimos años, vivió exiliado en diferentes cortes del Mediterráneo oriental, siempre bajo la sombra de la vigilancia romana. Aún lejos de su patria, siguió luchando contra la influencia de Roma, ayudando a reyes enemigos y usando su genio militar en campañas menores. Pero Roma no lo olvidó, ni lo perdonó. Finalmente, acorralado por emisarios romanos, Aníbal eligió la muerte antes que la captura. Bebió veneno en Bitinia, alrededor del año 183 a.C., dejando tras de sí una de las leyendas más poderosas del mundo antiguo. Aníbal no conquistó Roma, pero la transformó. La obligó a cambiar, a mejorar, a fortalecerse. Le mostró sus límites y le enseñó a superarlos. Fue el general que hizo temblar a Lacio. El estratega que convirtió la guerra en arte. El enemigo que Roma recordaría por siglos. Porque hay hombres que vencen. Y hay hombres que aun siendo derrotados, se vuelven eternos. Aníbal Barca. El azote de Roma. El alma de Cartago. El guerrero que desafió al destino.